Esta es la estrategia de scalping de la primera vela que casi nadie conoce. La misma que me permite identificar la dirección del mercado en los primeros minutos de la sesión y sacar operaciones rápidas con ratios de 2 a 1 o mejores. Sin indicadores, sin complicaciones, solo una vela y unas reglas claras. Soy Fernando Escobar, llevo más de 10 años haciendo trading y te digo claramente que si aplicas esta estrategia correctamente durante la apertura de las sesiones de Londres o Nueva York, vas a tener una ventaja que el 95% de los traders no tienen. Porque mientras ellos están dudando sobre qué hacer, tú ya sabes exactamente dónde buscar entradas y en qué dirección operar. Y ya lo he comprobado por mí mismo en todo este tiempo. La mayoría de traders empiezan la sesión completamente perdidos. Abren el gráfico y ven un montón de velas. No saben si comprar o vender, no saben dónde poner el stop loss, no saben cuál es el nivel importante del día. Entonces empiezan a añadir indicadores. Una media móvil, luego otra, un RSI, un MACD, bandas de Bollinger y acaban con un gráfico que parece un cuadro abstracto donde no se ve el precio. Y aún así, no saben qué hacer. Se quedan mirando la pantalla esperando que algo pase, que algún indicador les dé una señal mágica, que alguien en un grupo de Telegram les diga qué hacer. ¿Qué hacen los traders que realmente ganan dinero en las aperturas? Se fijan en una sola cosa, la primera vela de la sesión. Esa vela de 15 minutos que se forma justo cuando abre Londres o Nueva York les da toda la información que necesitan. El rango del día, los niveles de entrada, donde va el stop loss, donde van los objetivos. Una vela sin indicadores, sin ruido, sin depender de nadie. Esta estrategia tiene 5 reglas muy específicas que te voy a enseñar paso a paso. Cuando las domines vas a ver las aperturas de una forma completamente diferente y vas a entender por qué los primeros 15 minutos de cada sesión son los más importantes del día. La primera vela de la sesión no es una vela cualquiera, es el campo de batalla donde los institucionales definen el terreno de juego del día. Y si sabes leerla correctamente, tienes una ventaja brutal sobre el 95% de los traders que ni siquiera saben que esto existe. Vamos directo al grano. ¿Por qué funciona la estrategia de la primera vela? Cuando abre una sesión importante como Londres o Nueva York, entra una cantidad enorme de dinero al mercado de golpe. Bancos, fondos de inversión, traders institucionales, hedge funds, todos los grandes jugadores empiezan a operar al mismo tiempo. Y esa primera oleada de órdenes crea un rango inicial, un máximo y un mínimo que reflejan dónde están las primeras posiciones de los jugadores que realmente mueven el mercado. No estamos hablando de traders como tú o como yo, estamos hablando de instituciones que mueven millones de euros en cada orden. Ese rango inicial es oro puro. ¿Por qué? Porque marca los niveles que el mercado va a respetar o romper durante el resto de la sesión. Piénsalo así. Los institucionales no entran al mercado de cualquier manera. Tienen estrategias definidas, tienen niveles calculados. Y cuando ponen sus órdenes en los primeros 15 minutos están dibujando las líneas de batalla del día. El máximo de esa primera vela representa el nivel donde los vendedores institucionales consideran que el precio está caro. Ahí ponen sus órdenes de venta. El mínimo de esa primera vela representa el nivel donde los compradores institucionales consideran que el precio está barato. Ahí ponen sus órdenes de compra. Cuando el precio rompe uno de esos niveles, significa que un bando ha ganado la batalla. Si el precio rompe el máximo, los compradores han superado a los vendedores. La dirección probable del día es alcista. Si el precio rompe el mínimo, los vendedores han superado a los compradores. La dirección probable del día es bajista. Así de simple. No necesitas 5 indicadores para saber qué hacer. No necesitas un sistema complicado con 20 reglas. Solo necesitas saber qué ha pasado en esos primeros 15 minutos y operar en consecuencia. Esa es la regla número 1 de esta estrategia.
La primera vela de 15 minutos de la sesión define el rango inicial. El máximo de esa vela es tu nivel de resistencia del día. El mínimo es tu nivel de soporte del día. Todo lo que pase después se opera en relación a esos dos niveles. Si el precio está dentro del rango, esperas. Si el precio rompe un nivel, actúas. Ahora viene lo importante. Cómo identificar exactamente cuál es la primera vela y cómo marcar los niveles correctamente en tu gráfico. Porque si te equivocas aquí, toda la estrategia se va al traste. La regla número 2 es identificar correctamente la primera vela. Esto parece obvio, pero mucha gente lo hace mal. Y si lo haces mal, los niveles que marcas no significan nada. La primera vela no es la primera vela que ves cuando abres el gráfico por la mañana. Es la primera vela que se forma cuando abre la sesión específica que vas a operar. Hay dos sesiones principales que nos interesan: la sesión de Londres y la sesión de Nueva York. Para la sesión de Londres, la primera vela empieza a las 9 hora española en invierno y a las 8 en verano. Esto es porque en invierno hay una hora de diferencia con Londres y en verano estamos en la misma hora. Para la sesión de Nueva York, la primera vela empieza a las 15:30 hora española en invierno y a las 14:30 en verano. Esto coincide con la apertura del mercado en acciones americano. Apunta estos dos horarios o configura alertas en tu plataforma para no perderte el inicio de cada sesión. Ahora, ¿qué temporalidad usamos? El gráfico de 15 minutos. ¿Y por qué 15 minutos y no 5 o no 1? Porque 15 minutos es el tiempo suficiente para que los institucionales muestren sus cartas. En un gráfico de 5 minutos todavía hay mucho ruido. Las velas son demasiado pequeñas y los niveles que marcas pueden ser irrelevantes. En un gráfico de 1 minuto es puro caos. Las velas cambian constantemente y no puedes identificar nada con claridad. 15 minutos te da un rango limpio y significativo. Es el equilibrio perfecto entre tener suficiente información y no tener demasiado ruido. Entonces, el proceso es este. Abres tu plataforma unos minutos antes de que empiece la sesión. Pones el gráfico de 15 minutos del activo que vas a operar. Puede ser un par de divisas como el eurodólar, puede ser un índice como el DAX o el SP500, puede ser oro, lo que sea. Espera a que se forme la primera vela completa de la sesión. Cuando esa primera vela de 15 minutos cierra, marcas el máximo con una línea horizontal, marcas el mínimo con otra línea horizontal. Usa colores que destaquen. Yo uso verde para el máximo y rojo para el mínimo. Así los identifico de un vistazo. Esos son tus niveles para toda la sesión. Y esto es importante. No los muevas, no los ajustes, no los cambias, aunque el precio se acerque. Quedan fijos hasta que termine la sesión. Ya tienes los niveles marcados en tu gráfica. Ahora viene lo que de verdad te hace ganar dinero. Las reglas exactas de entrada que te dicen cuándo comprar, cuándo vender y cuándo quedarte fuera mirando. La regla número 3 son las entradas. Una vez que la primera vela de 15 minutos ha cerrado y tienes tus niveles marcados, bajas al gráfico de 1 minuto para buscar entradas precisas. ¿Por qué bajamos a 1 minuto? Porque queremos entradas ajustadas con stop loss pequeños. Si operamos directamente en el gráfico de 15 minutos, nuestros stop loss serían demasiado grandes y el ratio de riesgo-beneficio no merecería la pena. En el gráfico de 1 minuto podemos afinar mucho más la entrada y conseguir ratios de 2:1 o mejores. Hay 3 escenarios posibles una vez que tienes los niveles marcados. Escenario 1. Ruptura del máximo. El precio sube y rompe el máximo de la primera vela. Pero ojo, no vale cualquier ruptura. Necesitas un cierre de vela por encima del nivel en el gráfico de 1 minuto. No vale que el precio toque el nivel con una mecha y vuelva. Tiene que cerrar por encima. Esa es tu primera señal de que los compradores han tomado control. Pero no entras a lo loco en cuanto veas la ruptura. Ese es el error del novato. Esperas un pullback. ¿Qué es un pullback? Es cuando el precio, después de romper un nivel, vuelve a testearlo desde el otro lado. Es decir, el precio rompe el máximo, sube un poco más y después baja a tocar ese nivel de nuevo.
Lo que antes era una resistencia, ahora debería actuar como soporte. ¿Por qué esperamos el pullback? Por dos razones. Primera, para confirmar que la ruptura es real y no una trampa. Si el precio vuelve al nivel y rebota, significa que el nivel está funcionando. Si el precio vuelve al nivel y lo atraviesa hacia abajo, significa que era una ruptura falsa y nos hemos ahorrado una pérdida. Segunda, para conseguir una mejor entrada. Si entramos en el pullback en lugar de la ruptura, nuestro precio de entrada es mejor y nuestro stop loss puede ser más ajustado. Entonces el precio rompe el máximo, esperas el pullback y cuando el precio toca el nivel y muestra rechazo, entras en largo. ¿Qué es mostrar rechazo? Una vela con mecha larga hacia abajo que indica que los vendedores intentaron empujar el precio, pero los compradores lo rechazaron. O un patrón de velas de continuación alcista como una envolvente alcista o una vela martillo. Cuando veas esa señal de rechazo en el nivel, entras en largo. Tu stop loss va justo por debajo del mínimo de la primera vela de 15 minutos. No por debajo del mínimo del pullback, por debajo del mínimo de la primera vela original. ¿Por qué tan lejos? Porque si el precio baja hasta ahí, significa que toda la estructura ha fallado. Ya no estamos en una ruptura alcista, estamos en otra cosa completamente diferente. Tus objetivos se calculan usando el rango de la primera vela. Mides la distancia entre el máximo y el mínimo de la primera vela. Eso es el rango. Tu primer objetivo está a una distancia igual al rango, medido desde el punto de ruptura. Si el rango era de 25 pips y el máximo estaba en 1.1000, tu primer objetivo está en 1.1025. Tu segundo objetivo está a 2 veces el rango, en este ejemplo en 1.1050. Cuando el precio llegue al primer objetivo, cierras la mitad de la posición y aseguras beneficios. Mueves el stop loss a punto de entrada para que el resto de la posición sea una operación sin riesgo. Dejas correr la otra mitad hacia el segundo objetivo. Ese es el escenario alcista. Ahora vamos con el escenario bajista, que es exactamente lo contrario, pero con sus propios matices que tienes que conocer. Escenario 2. Ruptura del mínimo. El precio baja y rompe el mínimo de la primera vela con un cierre de vela por debajo en el gráfico de 1 minuto. Esa es tu señal de que los vendedores han tomado el control. Misma lógica que antes. No entres inmediatamente. Esperas el pullback. El precio rompe el mínimo, baja un poco más y después sube a testear ese nivel de nuevo. Lo que antes era un soporte, ahora debería actuar como resistencia. Cuando el precio toca el nivel y muestra rechazo con una vela con una mecha larga hacia arriba o un patrón envolvente bajista, entras en corto. Tu stop loss va justo por encima del máximo de la primera vela de 15 minutos. Tu primer objetivo está a una distancia igual al rango, medido hacia abajo desde el punto de ruptura. Tu segundo objetivo está a 2 veces el rango. Misma gestión de la posición. Cierras mitad en el primer objetivo, mueves el stop a punto de entrada, dejas correr el resto. Hay un tercer escenario que la mayoría de traders no saben manejar y que te puede salvar de muchas pérdidas tontas. Es cuando el precio se queda dentro del rango sin romper ningún nivel durante mucho tiempo. Escenario 3. El precio se queda dentro del rango. Esto pasa más de lo que te imaginas. A veces pasan 30 minutos, 45 minutos, 1 hora y el precio sigue rebotando entre el máximo y el mínimo de la primera vela sin romper ninguno de los dos niveles. Sube, toca el máximo, baja, baja, toca el mínimo, sube una y otra vez. ¿Qué hacer en esta situación? Nada, absolutamente nada. No operas. Este es el error más común que cometen los traders con esta estrategia. Se impacientan. Llevan media hora mirando el gráfico sin hacer nada y se aburren. Entonces ven que el precio toca al máximo y piensan, esta vez sí que rompe y compran. O ven que toca al mínimo y venden. Y se comen un latigazo tremendo cuando el precio se da la vuelta dentro del rango y les salta el stop loss. Si el precio no ha roto ningún nivel con un cierre claro de vela, no hay operación. Da igual cuánto tiempo lleves esperando, da igual lo aburrido que estés, da igual que sientas que te estás perdiendo algo, esperas.
A veces la ruptura llega tarde, 1 hora después de que abriera la sesión, incluso 2 horas después, pero cuando llega está clara y operas. A veces la ruptura no llega en toda la sesión, el día es lateral y el precio queda dentro del rango. Esos días no ganas dinero, pero tampoco pierdes. Y eso es importante. En trading, los días que no pierdes son casi tan valiosos como los días que ganas, porque preservas tu capital para las oportunidades que sí merecen la pena. La paciencia no es opcional en esta estrategia, es parte fundamental de ella. Ahora viene algo que puede multiplicar tu tasa de acierto de forma brutal. ¿Cómo distinguir las rupturas verdaderas de las rupturas falsas? Porque no todas las rupturas son iguales y hay señales muy claras que te dicen cuando una ruptura va en serio y cuando es una trampa. La regla número 4 es filtrar las rupturas falsas. Las rupturas falsas son el enemigo número 1 de esta estrategia y de cualquier estrategia de ruptura que exista. ¿Qué es una ruptura falsa? El precio rompe el nivel, tú entras y de repente se da la vuelta y va en tu contra. Te salta el stop loss y encima muchas veces el precio se va en la dirección contraria sin ti. Es frustrante, es doloroso y pasa constantemente, pero hay formas de reducir mucho estas situaciones si sabes qué mirar. Filtro 1. El volumen. Una ruptura verdadera viene acompañada de volumen alto. Esto es lógico. Si muchos participantes del mercado están comprando o vendiendo a la vez, el volumen sube. Si tu plataforma te muestra el indicador de volumen, fíjate en la vela que rompió el nivel. ¿Tiene significativamente más volumen que las velas anteriores? Eso es buena señal. Significa que hay convicción detrás del movimiento. Muchos traders están empujando en esa dirección. ¿Tiene el mismo volumen o incluso menos que las velas anteriores? Cuidado. Puede ser una trampa. Puede ser que unos pocos traders hayan empujado el precio temporalmente, pero no hay fuerza real detrás. Filtro 2. La velocidad y la fuerza de la ruptura. Las rupturas verdaderas son rápidas y decididas. El precio atraviesa el nivel con una vela grande y sigue moviéndose en esa dirección con momentum. Las rupturas falsas son lentas y dubitativas. El precio apenas cruza el nivel, se queda ahí parado como pensando qué hacer y empieza a volver hacia el rango. Si ves que el precio rompe el nivel pero inmediatamente se frena y las siguientes velas son pequeñas y sin dirección, espera. No te lances, probablemente sea una trampa. Filtro 3. El contexto de temporalidad mayor. Ese filtro es muy potente y te va a ahorrar muchos disgustos. Antes de operar la primera vela del día, dedica 1 minuto a mirar el gráfico de 1 hora o de 4 horas. ¿Cuál es la tendencia general del activo? ¿Está subiendo? ¿Está bajando? ¿Lleva días lateral? ¿Hay algún nivel importante de soporte o resistencia cerca de esa temporalidad mayor? Esta información te da contexto. Si la tendencia en temporalidad mayor es claramente alcista y el precio rompe el máximo de la primera vela, tienes doble confirmación. Estás operando a favor de la tendencia. La probabilidad de éxito es alta. Si la tendencia en temporalidad mayor es alcista pero el precio rompe el mínimo de la primera vela, tienes conflicto. Estás intentando vender en un mercado que en general está subiendo. Vas contra la corriente. La probabilidad de éxito es más baja. No digo que no se pueda operar en contra de la tendencia mayor. A veces los giros empiezan así, pero tienes que ser consciente de que estás asumiendo más riesgo. En esos casos, o reduces el tamaño de tu posición, o pones objetivos más conservadores, o directamente pasas de la operación y esperas otra oportunidad. Filtro 4. Las mechas de la primera vela. Este filtro es sutil, pero muy útil. Mira la primera vela de 15 minutos. ¿Tiene mechas largas o el cuerpo ocupa casi toda la vela? Si la vela tiene mechas largas tanto arriba como abajo, significa que hubo mucha pelea entre compradores y vendedores. El rango no está claramente definido. Las rupturas de este tipo de velas suelen ser menos fiables. Si la vela tiene un cuerpo grande y mechas pequeñas, significa que hubo una dirección clara durante esos 15 minutos. El rango está bien definido. Las rupturas suelen ser más limpias. No es una regla absoluta, pero es un factor más a tener en cuenta. Vamos a ver todo esto con ejemplos prácticos paso a paso. Te voy a mostrar
cómo se ve un setup perfecto de ruptura alcista y uno de ruptura bajista con todos los detalles. Ejemplo de ruptura alcista. Son las 8:55 de la mañana, hora española, verano. Me preparo para la apertura de Londres a las 8. Espera, en verano Londres abre a las 8 horas española, así que ya estamos en sesión. Corrijo, son las 8:55. 5 minutos antes de que cierre la primera vela de 15 minutos de la sesión de Londres que empezó a las 8. Tengo el gráfico de 15 minutos del eurodólar abierto. A las 9 la primera vela cierra. El máximo de la vela está en 1.0850. El mínimo está en 1.0820. El rango es de 30 pips. Marco el máximo con una línea horizontal verde. Marco el mínimo con una línea horizontal roja. Ahora bajo el gráfico de un minuto. El precio está en 1.0835. Más o menos en medio del rango. Empiezo a observar. Durante los siguientes 20 minutos el precio se mueve dentro del rango sin dirección clara. Sube a 1.0843, baja a 1.0828, sube a 1.0840. Normal, el mercado está decidiendo qué hacer. No hago nada, observo. A las 9:23 el precio empieza a subir con más fuerza. Veo velas verdes más grandes de lo normal, el volumen está aumentando. A las 9:26 una vela cierra claramente por encima de 1.0850. El cierre está en 1.0854. Esa es mi señal de ruptura, pero no entro todavía. Espero el pullback. El precio sigue subiendo un poco, llega a 1.0861. A las 9:32 empieza a bajar. El pullback está en marcha. El precio baja. 1.0857, 1.0854, 1.0851. A las 9:38 el precio toca 1.0850, mi nivel de resistencia convertido en soporte, y forma una vela con una mecha larga hacia abajo. El cuerpo de la vela cierra en 1.0855. Eso es rechazo, los compradores están defendiendo el nivel. Entro en largo en 1.0855. Mi stop loss va en 1.0817, 3 pips por debajo del mínimo de la primera vela que estaba en 1.0820. Siempre dejo un pequeño margen. Mi riesgo es de 38 pips. Mi primer objetivo está en 1.0880. Es el máximo de la primera vela más el rango de 30 pips. 1.0850 más 30 pips igual a 1.0880. Mi segundo objetivo está en 1.0910. Es el máximo más 2 veces el rango. El ratio al primer objetivo es de 25 pips de beneficio contra 38 pips de riesgo, menos de 1 a 1. No está genial. Pero el ratio al segundo objetivo es de 55 pips de beneficio contra 38 pips de riesgo, casi 1.5 a 1. Y si cierro mitad en cada objetivo, mi ratio combinado es aceptable. El precio empieza a subir. A las 10:05 toca 1.0880, mi primer objetivo. Cierro la mitad de la posición, beneficio asegurado. Muevo el stop loss de la posición restante a 1.0855, mi punto de entrada. Ahora esa mitad es una operación sin riesgo. O gano más o salgo en cero. El precio sigue subiendo. A las 10:47 toca 1.0910, mi segundo objetivo. Cierro el resto de la posición. Operación completada. Beneficio total muy bueno. Ejemplo de ruptura bajista. Son las 15:25 hora española, invierno, 5 minutos antes de que abra la sesión de Nueva York a las 15:30. Tengo el gráfico de 15 minutos del libra dólar abierto. A las 15:30 empieza a formarse la primera vela de la sesión de Nueva York. A las 15:45 la vela cierra. El máximo está en 1.2650. El mínimo está en 1.2610. El rango es de 40 pips. Marco los niveles. Bajo al gráfico de un minuto.
El precio está en 1.2630. Durante los siguientes 15 minutos el precio se mueve dentro del rango. Nada interesante. A las 16:02 el precio empieza a caer con fuerza. Velas rojas grandes, volumen subiendo. A las 16:05 una vela cierra por debajo del 1.2610. El cierre está en 1.2604. Ruptura del mínimo. Espero el pullback. El precio baja un poco más hasta 1.2595 y después empieza a subir. A las 16:14 el precio sube hasta 1.2610. Mi antiguo soporte, ahora resistencia, y forma una vela con mecha larga hacia arriba. El cuerpo cierra en 1.2602. Rechazo confirmado. Entro en corto en 1.2602. Stop loss en 1.2653. 3 pips por encima del máximo de la primera vela. Riesgo de 51 pips. Primer objetivo en 1.2570. El mínimo de la primera vela menos el rango. 1.2610 menos 40 pips. Segundo objetivo en 1.2530, el mínimo menos 2 veces el rango. El precio empieza a caer. A las 16:48 toca 1.2570. Cierro mitad, beneficio asegurado. Muevo stop a punto de entrada. El precio sigue cayendo. A las 15:35 toca 1.2530. Cierro el resto. Otra operación completada con beneficio. Antes de terminar, quiero darte los 5 errores más comunes que cometen los traders con esta estrategia y el checklist final que tienes que seguir en cada operación. Evita estos errores y tu tasa de acierto sube automáticamente. Los 5 errores más comunes. Error 1. Entrar antes de que cierre la primera vela de 15 minutos. Algunos traders ven que el precio está subiendo durante los primeros 15 minutos y no pueden esperar. Compran antes de que la vela cierre pensando que van a pillar un mejor precio. Grave error. La vela puede dar la vuelta completamente en los últimos minutos. He visto velas que iban claramente alcistas durante 12 minutos y en los últimos 3 minutos se desplomaron y cerraron bajistas. El máximo y el mínimo no están definidos hasta que la vela cierre. Espera siempre, sin excepciones, a que la vela de 15 minutos cierre completamente antes de marcar los niveles. Error 2. Entrar en la ruptura sin esperar el pullback. El precio rompe el nivel y salta a comprar o vender inmediatamente porque tienes miedo de perderte el movimiento. El problema es que muchas rupturas son falsas. El precio rompe, activa tu orden y se da la vuelta. Te comes una pérdida innecesaria. Si esperas el pullback, filtras la mayoría de estas trampas. Sí, a veces el precio rompe y se va sin hacer el pullback y te quedas fuera. Eso pasa, pero es mejor perderse algunas operaciones buenas que entrar en todas las trampas. Error 3. Mover el stop loss cuando el precio va en tu contra. El precio va en tu contra, se acerca a tu stop loss, sientes el impulso de moverlo más lejos para darle más espacio. Error fatal. El stop loss está donde está por una razón técnica. Está por debajo del mínimo de la primera vela porque si el precio llega ahí, toda la estructura ha fallado. Si mueves el stop, estás convirtiendo una pérdida pequeña y controlada en una pérdida potencialmente enorme. Acepta que algunas operaciones pierden. Es parte del juego. Lo importante es que las pérdidas sean pequeñas y las ganancias sean grandes. Error 4. Operar fuera de las sesiones de Londres y Nueva York. Esta estrategia funciona porque se basa en la actividad de los institucionales durante las aperturas de las sesiones principales. Si intentas aplicarla durante la sesión asiática o en horas de bajo volumen, no van a tener los mismos resultados. El mercado se mueve diferente, las rupturas son menos fiables, las trampas son más frecuentes. Limita
Limítate a Londres y Nueva York. Error 5. Operar todos los días sin importar las condiciones. No todos los días son buenos para esta estrategia. Algunos días la primera vela es enorme, con un rango de 80 o 100 pips. Los stop loss serían demasiado grandes y el ratio no merece la pena. Algunos días hay noticias económicas importantes justo después de la apertura. El mercado enloquece y los niveles técnicos no se respetan. Algunos días el mercado está claramente lateral en temporalidad mayor y las rupturas fallan constantemente. Tienes que evaluar cada día de forma individual. Si las condiciones no son buenas, no operes. Esperas al día siguiente. Checklist final. Punto 1. ¿Estás operando en la apertura de Londres o Nueva York? Si no están en estas sesiones, no uses esta estrategia. Punto 2. ¿Has esperado a que cierre completamente la primera vela de 15 minutos? Si no ha cerrado, no tienes niveles válidos todavía. Punto 3. ¿Has marcado el máximo y el mínimo con líneas horizontales claras? Esos son tus niveles para toda la sesión. No los cambies. Punto 4. ¿El rango de la primera vela es razonable? Si es demasiado grande, más de 50-60 pips en Forex, por ejemplo, los stop loss serían enormes. Considera pasar. Punto 5. ¿Has comprobado que no hay noticias de alto impacto en los próximos minutos? Si las hay, espera a que pasen antes de operar. Punto 6. ¿Has mirado la tendencia en temporalidad mayor? Si vas a operar en contra de la tendencia mayor, sé consciente del riesgo extra. Punto 7. ¿Ha habido una ruptura clara con cierre de vela fuera del rango? Si el precio sigue dentro del rango, no hay operación. Sigue esperando. Punto 8. ¿Has esperado el pullback al nivel roto? Si no ha habido pullback, no entres a ciegas. Espera o pasa de la operación. Punto 9. ¿El pullback ha mostrado rechazo en el nivel? Busca velas con mechas o patrones de continuación antes de entrar. Punto 10. ¿Tienes stop loss y objetivos definidos antes de entrar? Sin plan completo, no hay operación. Si los 10 puntos están verificados, tienes luz verde para entrar. Si quieres una estrategia de scalping todavía más sencilla que puedas aplicar sin esperar aperturas de sesión, tienes que ver la mejor estrategia de scalping en 5 minutos, simple y comprobada. Ahí te enseño un sistema que funciona en cualquier momento del día y que puedes empezar a usar hoy mismo.